seleccionó para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? ¿Es amigo? ¿Es enemigo? ¿Puedo confiar en él? ¿No? Pero hacemos lo mismo con situaciones que o sea, nunca me voy a preguntar ¿qué me está queriendo decir Dios con que siguen ahí esos libros? ¿No? Pero si de repente brincan y hacen así, sí va a activar mi sentido de detección de agencia y sí voy a decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me quiere decir el que hayan brincado así los libros? Porque necesito explicarme. Y recurro a este mecanismo social para explicarme fenómenos naturales. Ahora, esta necesidad de explicación que estás diciendo, que se sale a veces un poco de lo ontológico, vamos a decir, en esta cuestión del sentido de agencia, como dijiste, se activa para cuestiones muy particulares. Es para asuntos específicos y no se activa siempre, ¿correcto? Es correcto. Con respecto, o sea, si se sale del patrón, me va a llamar la atención, ¿ok? Digamos, yo llego a una conclusión, están todos aquí, pero si alguien de repente se para rápido y sale hacia allá, difícilmente no va a atrapar mi atención y difícilmente no me lo voy a explicar a partir de estados mentales, o sea, quiso ir al baño, le salió una emergencia, quiso ver qué onda, o sea, me lo tiendo a ver así, ¿no? Pero eso es como una parte. ¿Por qué son tan exitosas las historias o las narrativas religiosas? ¿Okay? Y es que hay ciertos componentes que nos llaman la atención. Uno es que no son arbitrarias estas alteraciones, son específicas. Tienen un valor estratégico también, tienen una motivación. Voy a hablar de las tres. Pascal Boyer, que es un autor que a mí me gusta y que lo explica muy bien, dice, para que lo sobrenatural, vamos a decir, sea exitoso, no puede ser nada más una cosa loca, porque eso no atrapa tanto la atención. Vamos a decir, Jesús no de repente dijo, bueno, ya soy el Hijo de Dios, voy a arreglar todo, lo voy a arreglar todo de una vez. No hubiera hecho una buena historia. ¿Ok? No. ¿Ok? No. O sea, nos interesa que, o sea, lo que más atrapa la atención son pequeñas alteraciones, lo que llama Pascal Boyer violaciones ontológicas. O sea, un fantasma trae o sea, es una aparición, se ve como una persona, trae su ropa fantasma, su sombrero fantasma, sus botas fantasmas, pero atraviesa paredes. O sea, así como que es una persona salvo por este detalle. Y eso llama mucho la atención. ¿Cómo? Igual que el niño, que el bebé en la pantalla dice, ¿cómo? ¿Ok? Lázaro era una persona normal. O sea, no lo hizo Dios, no lo hizo gigante, no. Nada más ya no estás muerto. ¿No? O sea, te desmoriste. O sea, así como, ¿qué? ¿De qué? Ajá. Entonces, Pocahontas habla con un árbol. ¿Es un árbol? Sí. Es un árbol. Nada más que es como cualquier otro árbol, salvo que además habla. Entonces, son pequeñas cosas que si hicieran, o sea, que si fuera muy exagerado, ya no nos interesa tanto. Atrapa la atención de ciertos. Entonces, eso le da éxito reproductivo. O sea, son historias que se quedan, que se vuelven pegajosas, que quieres saber más. Ahora, también es importante que el tipo de cosa en la que son especiales sea relevante para nosotros. ¿Ok? O sea, podría ser una bruja poderosísima, capaz de destruir un planeta completo en otra galaxia. Ok, pues ten cuidado. En cambio, si es una bruja que es como cualquier otra persona, pero sabe si a su tanito le gusta fulanita, eso sí quiero saber. Eso sí es relevante, eso es pensamiento estratégico, ¿no? O sea, lo que puede hacer tiene que ser relevante para mí, ¿no? Por eso el componente de relevancia social, o sea, tienen
privilegios en cuanto a lo que saben. Y eso me repercute prácticamente a mí. ¿Ok? Puede ser súper poderoso, pero si no me sirve de nada, no me afecta, no atrapa mi atención, no tiene éxito reproductivo, no organiza a nadie. Pero si tengo una persona que sabe por qué esta choza, es que sí, sí, el mecanismo fue las termitas, pero lo que pasa es que el sultanito estaba siendo infiel. Entonces, vemos cómo esta estrategia también cumple un propósito fundamental que tiene que ver con la agencia, que es pasar de las causas a los propósitos. O sea, no importa tanto cómo, sino por qué o para qué. ¿Ok? Se le da a fenómenos que no necesariamente lo tienen una razón como teleológico, con una finalidad, cuando no necesariamente lo tiene. Es un elemento muy importante. Y el último es de lo que más habló Freud hablando de la religión, que es que la religión reproduce, él decía, reproduce esta relación con un papá, ¿no? Y reproduce la pequeñez del ser humano frente a la adversidad y a los miedos. Entonces la religión le brinda un consuelo y una protección, ¿no? Él, o sea, Freud no tenía mucha buena estima en cuanto a la religión, lo veía en su contexto, como una etapa que se tenía que superar. Primero estaba la mítica, luego estaba la religiosa, venía la científica, en donde ya todos íbamos a ser racionales. Esa teoría secular, digamos, ese proyecto secular, claramente es un fracaso, ¿no? Pero es un fracaso, la teoría del apego tiene mucho más claro por qué es un fracaso, porque hay una relación muy clara entre las necesidades y la seguridad ontológica y la necesidad de este consuelo. Freud habló muy bien de la religión como sustituto de un apego inseguro. No de que sea así para todos, sino que cuando tienes un apego inseguro, cuando no te sientes seguro en tu crianza, se te va a quedar al deber. Y vas a quedarte esperando, necesitando una relación que te garantice esa seguridad y ese consuelo. Y si no la puedes buscar ni encontrar entre tus pares, lo vas a buscar donde la encuentres. Entonces ese discurso se vuelve mucho más necesario, mucho más atractivo. Y eso además correlaciona con los estudios actuales en donde a mayor pobreza, a mayor violencia, a mayor amenaza de muerte, mayor religiosidad. ¿Ok? Esto se ve en personas que no necesariamente son creyentes. O sea, si tú haces un priming, o sea, tú haces un estímulo que hable de muerte, un accidente o algo así, la gente acepta con mayor facilidad premisas sobrenaturales que si está segura. O sea, por eso dicen, no hay ateos en las trincheras. ¿Ok? No hay ateos en las trincheras, porque cuando estás cerca de la muerte tiendes a creer, se vuelve más necesario. Cuando sientes confianza y seguridad de tus pares, good enough, dices, está bien. O sea, cuando me sienta amenazado, sé que puedo recurrir en él. Puedo recurrir a él, ¿no? O sea, sí, pero con él, ¿no? ¿Ok? Y a ver si lo digo correctamente. Ya hablamos sobre agentes sobrenaturales, sobre los asuntos particulares de estos elementos, y esto que estás diciendo ya de poder confiar en el otro te genera un momento, digamos, social de unificación, pero que implica un cierto compromiso. ¿A eso te refieres más o menos con compromiso costoso? Sí, bueno, fantástico cómo lo ligaste, porque sí hay una confianza en el otro, ¿no? Aquí estamos hablando de qué pasa cuando hay una confianza en las competencias del otro. Pero, ¿qué pasa cuando a lo largo de la historia las comunidades se fueron haciendo más y más y más grandes? La confianza en el otro y las conductas prosociales y de altruismo ya no podían explicarse, ya no se pueden sostener con relaciones de parentesco,
ni de relaciones de reciprocidad. O sea, ya somos demasiados, ¿no? O sea, pensemos en las primeras ciudades-estados, ya somos una bandota, ¿no? Entonces, ahí tener un sistema que todo lo vea y que castigue al que no se porte bien, pues es como el iPhone de ahorita. Es una super idea, ¿no? Entonces, se sabe que... yo en ProNiños hice un experimento, reproduje un experimento bien simpático que hicieron en Estados Unidos, de cómo puedes promover las conductas prosociales. Y yo lo reproduje yo lo hice en un refrigerador. Me llegó el chisme en ProNiños de que pues, la gente como que dejaba sus toppers ahí con su nombre y... ¿no? O sea, como que era como medio robo hormiga, ¿no? De los lunches. Sí. Entonces era un problema que había estado ahí con el que estábamos tallando. Y yo sabía de este experimento que hicieron en una universidad en donde pusieron unos ojos, imprimieron unos ojos y los pegaron al lado de la máquina de café en donde dabas aportación voluntaria. Solo con poner los ojos, las tasas de aportación se contaban. Y lo que me reportaron, no sé si nada más me quisieron dar el avión o hacerme sentir bien, es que poniendo los ojos en el refri, tú los has visto, bajó el robo hormiga. Wow. Sí, te sientes observado y dices, no se ven tan buenos esos esfuerzos. ¿No? ¿Ok? Entonces, tener esa mirada, creer en esa mirada, hace que la gente se comporte mejor. Y como no puedes estar de policía de todos, es un instrumento muy bueno, pero no es infalible, porque somos buenos mintiendo y diciendo que sí, no. Entonces hay otro mecanismo que es más difícil, tampoco es infalible, pero que cuando necesitas más, es demuestra tus creencias. Paga el precio. Entonces, pues bueno, la historia de Abraham es un compromiso costoso, o sea, iba a pagar a su hijo, ¿no? Entonces, eso es compromiso costoso, o sea, cuando las personas están dispuestas a demostrarle a los demás sus convicciones, y Scott Atlan tiene una frase buenísima, dice, el compromiso a lo absurdo es la mayor prueba de amor que los hombres hemos inventado con respecto al grupo. O sea, si tú estás dispuesto a respaldar una idea absurda, quiere decir que amas al grupo por encima de todo, ¿no? Piensa en todos los ritos de iniciación entre adolescentes y no adolescentes y todo. O sea, estás dispuesto a pagar el precio, quiero verlo. Si lo haces, confío en ti. ¿Ok? Entonces el compromiso costoso es una válvula como de prueba, de que estás dispuesto a darle privilegio a tus ligas religiosas por encima de las sanguíneas. ¿Okay? O sea, que tu compromiso es más hacia el grupo que hacia tu gente, ¿no? Piensen también, Luis nos podrá aclarar mucho más, pero o sea, este tema, cómo Jesús también decía bien a su familia y todo eso, o sea, vénganse para acá. Y cómo ahora está tan de moda en los grupos estos extremistas, pues también renunciar a tu gente o sea, privilegiar las ligas de grupo, la vinculación con el grupo, que la vinculación con tu familia. Y eso era lo que era necesario para hacer cultura, para hacer estos grupos cada vez más grandes. O sea, no puedes quedarte, eso mismo es la limitación del cuidado y de la conducta prosocial, que si te quedas en familia es muy limitado. Y si te quedas en una tribu en donde todos se conocen, llegas hasta cierto punto, pero cuando ya estás hablando de sociedades
ya más complejas, jerarquizadas, necesitas estos mecanismos. Y con el tiempo hay un fenómeno de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque los rituales y las prácticas se van complejizando, van dando más identidad al grupo, o sea, nos vamos reconociendo porque tenemos los mismos vínculos. Ah, tú también traes algo así, ¿no? Ah, tú eres de los del gorrito, ¿no? Pero también se va haciendo más intolerante contra los que no traen gorrito. Ah, ¿y tu gorrito? No, que yo gorrito no, yo... Cruz, pero somos de Estrella. ¿Ok? Así que pasó. Entonces, también va dando, así, es una forma, el estudiar las dinámicas de grupos nos permite entender esta aparente paradoja de que la religión sirve para promover conductas prosociales, absolutamente, si son de nuestra misma marca. O sea, si es de nuestra misma marca, me desvivo por ti. Pero también sabemos que, que viene una con otra, o sea, que también cuando te identificas con un grupo, te diferencias del otro. Entonces, también promueve rivalidad con grupos contrarios, con marcas contrarias. ¿Ok? O sea, esa no es nuestra marca. Y no puedes hacerlo. No se vale. Y si lo haces, vas a ver. ¿Por qué? Porque, acuérdense, el componente de seguridad ontológica, que quiere decir existencial, pues no es cualquier cosa. O sea, se entiende que sea muy serio. O sea, estamos hablando de temas muy importantes. Que la teoría del apego nos dice, sí, muy importantes, pero dependiendo de la seguridad del apego, es que permite esa toma de perspectiva. Si tienes seguridad, puedes ser empático. Si puedes ser empático, puedes entender y, tolerar para entender el punto de vista del otro. Si entiendes el punto de vista del otro, te puedes entender con el otro, pero no tanto si no tienes seguridad en el apego. Entonces estás mucho más comprometido a ciertas ideas, la gente se vuelve mucho más intolerante. Y por eso hablamos como de la islamización, de la radicalización, más que de la radicalización del Islam, porque tienen broncas y una versión muy diluida del Islam les sirve para una serie de cosas. No quiere decir que así sea, pero puede servir si lo veo así. ¿Ok? Entonces, estas ideas, estos mecanismos de los que hablamos, ¿no? El compromiso costoso, ¿no? Hacia un agente sobrenatural, ¿no? Que es invocado para resolver cuestiones existenciales, necesidades primarias mías, pero también sociales. Todos estos mecanismos se van dando y acaban en un edificio muy complicado que le llamamos religión. Y por eso decimos, si la religión no es un poco como las plumas de las aves, es decir, una exaltación, algo que primero se fue dando para otras cosas, como las plumas de los dinosaurios, que eran más para guardar calor y para mantenerse en equilibrio cuando brincaban de rama en rama, pero que les sirvió fantástico para otros fines que no fue lo que les dio lugar en un principio. O sea, permitió esta coordinación entre grupos más grandes, permitió resolver necesidades existenciales de las personas, creó elementos de identidad grupal, pero pues también comprometió a veces, y eso es de lo que de repente tenemos problemas, cuando este compromiso con los demás también te exige que dejes de pensar, ¿no? O sea, que digas, si yo pienso, acuérdense, pensar es explorar, y para explorar necesitas tener seguridad de que tu gente cercana va a estar ahí cuando tú regreses. Entonces, si no tienes esa seguridad de que cuentas con la gente cercana para cuando tú regreses, pues
quizás prefieres no explorar, no te quieres separar, ¿no? Entonces, por eso la seguridad en el apego, la seguridad en nuestra crianza y en nuestras personas nos permite tener tolerancia con los demás, sea en un conocimiento, en una versión fáctica o en una práctica o religiosa. Entonces la dicotomía deja de estar un poco entre pensamiento científico y pensamiento religioso, sino la que más nos interesa como psicólogos es la diferencia entre seguridad e inseguridad. Porque si tienes seguridad de donde sea, no tienes broncas, o sea, eres tolerante, puedes colaborar con los demás. Si no la tienes, puedes ser el científico más recalcitrante y cerrado y todo, y no nada empático, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, y además de esta, que obviamente por lo que nos estás diciendo se entiende como un fenómeno importante desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, ¿qué otra importancia ves tú en estudiar la religión como fenómeno? Bueno, amplísima, porque es como el lenguaje, o sea, toca lo más personal y dinámicas grandísimas, económicas, culturales, todo, ¿no? Como, si tomamos en cuenta que es un sistema motivacional que tiene que ver con cómo me llevo con los demás, con lo que creo de mí mismo, o sea, juega un papel fundamental desde el punto de vista psicológico para cómo las personas se tratan a sí mismos y tratan a los demás, porque si lo vemos psicoanalíticamente es no clásico como Freud, pero sí como Dios, como un objeto, como sustituto de relaciones pasadas. Pues nos interesa mucho la relación que tenga una persona con ese objeto que le llamamos Dios. Muy probablemente reproduzca la relación que tenía esa persona con sus figuras primarias, ¿no? Entonces le va a permitir mayor o menor autonomía, le va a permitir mayor o menor tolerancia hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? Entonces, creo que vivimos una época en la que es bien importante que las personas estudien religiones, ¿no? Y no religión la mía, mi marca, ¿no? Sino que vean que hay distintas marcas, ¿no? Distintas franquicias, ¿no? De lo mismo, o sea, que lo que tú ves de esta forma, los otros lo resuelven así, para promover un tema de tolerancia y de toma de perspectiva, o sea, que cuando hay estas necesidades tan primarias y resueltas, pues a las personas les cuesta mucho trabajo soltar su punto de vista y ponerse en los zapatos de los demás. Y eso es lo más importante para un diálogo colaborativo, ¿no? Diálogo, o sea, como en el sentido de conocer, dos que conocen, ¿no? Si yo no suelto mi postura, en realidad no estoy mostrando disposición a conocer al otro, o sea, yo me quedo en mi trinchera, ¿ok? Y eso pues no favorece la colaboración. Okay. Oye, y antes de pasar ya a abrir el micrófono un poco a preguntas de allá, ¿cuál podría ser como tu conclusión o qué algo más que quieras comentar sobre esto? No, pues que es un tema apasionante que dicen algunos autores que a raíz del fracaso económico, liberal, con qué llamarle, que estamos viviendo, eso ayuda a explicar como el resurgimiento de versiones no necesariamente las mejores, pero de elementos religiosos que funcionan como elementos identitarios y de empoderamiento. O sea, porque el miedo del niño, si lo mezclamos con la idealización radical, lo hace convicción de lo que está pensando, o sea, lo empodera, le dice, esto tiene que ser así. Entonces es una solución pues muy cuestionable porque se fomenta la intolerancia, ¿no? Entonces estos nuevos grupos o la necesidad que tienen los jóvenes, que trabajamos mucho con jóvenes, que no tienen hemos hecho o heredamos un modelo muy pobre en cuanto a valores, en cuanto a compromiso, con qué se pueden comprometer los jóvenes
que no sea el corrido del narco, Cristiano Rolando, cosas así. O sea, que están como muy distorsionados, pero sobre todo no están satisfaciendo esta necesidad humana de trascendencia, de participar de algo más allá que tú mismo. O sea, es una necesidad básica que no se está satisfaciendo. No les estamos dando oportunidades que se involucren con algo que les dé sentido. Y si no se los damos, ellos los van a agarrar. Y lo van a agarrar del mercado que haya. Y si el mercado es el que pueden reconocer a partir de los videojuegos, ¿no? De Call of Duty, pues les va a hacer sentido. Les va a hacer sentido. Y entonces se van a ir a golpear gente porque pues eso me hace... acuérdense, Scott Atran tiene una frase también que me encanta, que dice, no nada más, la gente no nada más se mata por ciertos ideales, se mata they die for each other, o sea, por su gente, ¿ok? Entonces, esta necesidad de somos un grupo de amiguitos de 16 años y vamos a ir a buscar bronca, es un rush, pero es un rush de adrenalina, sí, pero también es un rush de que estamos juntos en esto, de que me pongo en tus manos y tú te pones en las mías y estoy dispuesto a dar la vida por ti, ¿ok? Entonces, eso que decía Darwin fantástico, de que un grupo de altruistas en donde sus miembros puedan hacer más sacrificios, va a tender a ganarle a grupos de egoístas, de gente que no esté dispuesta a hacer sacrificios. Hablando de la relación entre altruismo y egoísmo, ¿no? ¿Por qué florece el altruismo? Porque si lo ves individualmente, llevas las de perder. Pero si formas parte de un grupo de altruistas, grupos de altruistas tienden a ganarle a grupos de egoístas. Suena fantástico, pero es precisamente lo mismo que puede explicarnos grupos como los centinelas, ¿no? Que están necesitando sacrificarse, ponerse en riesgo y sentir que pertenecen en ese momento tan dramático de la violencia. Acuérdense, violencia, riesgo, nos enciende este sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, pues sí, tendríamos que reflexionar mucho de qué estamos haciendo para ofrecer estas vías mejores de trascendencia, ¿no? Pues muchísimas gracias. Si quieren, ahora vamos a abrir un espacio de unos minutitos para hacer preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Comentario. Gracias, Cristian, por la plática. La pregunta es, ¿a qué le atribuyes el cambio de que alguien se cambie de religión? Me imagino que estás en una religión por razones históricas, familiares, geográficas incluso.